días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo, digamos, el wrap-up. Voy a empezar a usar esos términos en inglés, que vendría a ser las reseñas de la Spooky Season. ¿Ya? Como ustedes saben, este mes me puse en ambiente, así que leí varios libros de terror, entre comillas. Así que este es el primer video de estación que hago en la vida, así que vamos para allá. Y como siempre, les voy a mostrar del último libro que leí al primero, ¿ya? Ya. Ah, por cierto, hoy es 31 de octubre del 2024, así que pues yo supongo que este video llegará la siguiente semana, pero aún así, feliz Halloween a todos los que celebran Halloween y en mi querido país amazónico, feliz Día del Escudo. Ahora, comencemos. El primer, bueno, el último libro que leí en este Spooky Season, en este mes Spooky, es How I Met Myself, que en español vendría a ser Cómo me conocí a mí mismo, de el autor David A. Hill. Bueno, básicamente este libro toma la leyenda del Doppelganger, que es una leyenda bastante conocida en Europa, en la que básicamente tú te encuentras contigo mismo en una señal muy macabra, porque generalmente el Doppelganger celebra, bueno, significa que alguien cercano se va a desvivir o te vas a desvivir, básicamente. Entonces es como que una figura bastante terrorífica. En Latinoamérica, bueno, al menos aquí en Ecuador tenemos esta leyenda de el alma que recoge los pasos. Y vendría a ser que tú mismo empiezas a ir por los mismos caminos que transitaste en la última época y te encuentras contigo mismo en el momento exacto en la que te desuscribes de la vida naturalmente. Entonces, toma esta primicia, básicamente, y es una historia bastante, digamos, muy atrapante porque como que nuestro protagonista se encuentra con su yo, su otro yo, pero no sabe qué es, no sabe cómo interpretarlo, no sabe qué pasó y lo empieza a pensar. Su esposa al principio le cree, le ayuda como que a solucionar sus problemas, pero con el tiempo ya esto se vuelve molesto, su esposa empieza a pensar que tal vez su marido se vuelva loco, él también está pensando que tal vez esto pueda pasar. Pero poco a poco nuestro protagonista está pensando, está racionando y dice, ah, es que algo debió haber pasado hace mucho tiempo. Entonces fue preguntando, investigando, fue a la biblioteca, buscó fechas, buscó nombres, hasta que da con la verdad. Y eso es lo que me gusta de esta novela. Es la investigación, es el mensaje, y sabe que te está dando un mensaje, pero se obsesiona con eso y obviamente eso causa resentimiento a su esposa, pero digamos que acaba muy bonito y en un final feliz, casi desesperante, pero un final feliz de todas formas. Si es que me siguen en Instagram sabrán que yo me lo leí en un día, justamente fue ayer, no, anteayer que lo comencé y anteayer lo terminé, así que en esta edición, que es la versión de Cambridge, que es una edición escolar en la que tú practicas tu lectura en inglés, tiene apenas 63 páginas de lectura. Entonces yo me imagino que es una novela corta, muy buena, no necesita para más, así que recomendada si es que la encuentran en español, en inglés o en cualquiera de esos formatos, no hay problema. La siguiente novela que leí en este mes Spooky Season es Rebeca. Yo a Rebeca yo ya la había, digamos, conocido porque sigo a esta youtuber que se llama Moonlit Books. Y ella dijo que le encantaba Rebeca porque es una especie de historia de fantasmas en la que nuestra protagonista, que no tiene nombre por cierto, que nuestra narradora siente la presencia de esta Rebeca en la casa de su nuevo esposo, del cual Rebeca obviamente es la primera esposa y obviamente falleció, pero en todo caso el misterio que ronda esta figura es la que acecha a nuestra protagonista. Aunque yo no lo sentí así. Este libro también está en inglés, por cierto, también es de las ediciones escolares, está en cambios de Macmillan, y según esto es ya del alto nivel. Bueno, la cuestión es que yo no lo sentí tan así como Moonlit Books lo narraba, o sea, lo recomendaba, sino que yo más bien lo sentí como que la presión de encajar, después de llenar, o sea, tratar de llenar una sombra que no tienes ni idea hasta dónde llega, porque ni bien nuestro protagonista llega a esta nueva casa, una casa maravillosa, los sirvientes le están empezando a decir es que la anterior señora hacía esto, es que la anterior señora hacía lo otro, y ella intenta como que suplir esa parte, como que encajar en lo que la otra señora hacía.
en lugar de poner orden ella misma. Entonces es como que un poco misterioso en el sentido del misterio de esta mujer, en el que supuestamente todos la amaban y hasta que se descubre la verdad sabemos exactamente qué es lo que hacía Rebeca en vida. Y es bastante frustrante por nuestra protagonista porque ella no logra todavía encajar ni saber cómo actuar hasta que llega un punto en que yo digo, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué intentarlo, no? Entonces es bastante tensionante porque yo pensaba que terminaría o la razón por la que Rebeca se desuscribió de la vida, obviamente, naturalmente, misteriosamente, no pensé que iría por un camino, pero luego a la final fue otro camino totalmente distinto que me voló la cabeza. Y la tensión que manejamos en todo este sentido con con la confabulación de los sirvientes y esta tensión de encajar es lo que atrapa al lector y lo que te hace desesperar porque tú no sabes qué es lo que va a pasar con nuestro protagonista. Entonces, como dijo Moonlit Books, es muy bueno, pero creo que ya lo interpretó diferente, obviamente yo lo estoy interpretando diferente, pero aún así me gustó, es muy recomendado. Si es que yo la encuentro tal vez en una versión un poco más, digamos, porque siento que es bastante resumida, bastante corta, pero si la encuentro un poco más, digamos, íntegra, pues me la volveré a leer, no hay ningún problema. Entonces, eso. El siguiente libro es La Dama en Blanco de el escritor Colin Campbell. Igual este es como How I Met Myself, es uno de estos libros de inglés para repasar tu lectura. Este es del nivel intermedio. Pero este es como que de los dos libros anteriores que acabo de presentar, es como que el menos miedo da. Es el que más, digamos, se enfoca en el misterio, en la intriga, aunque nunca nos desvelan qué es lo que mismo está sucediendo. Todo comienza cuando el protagonista es un productor de televisión y está muy contento por el éxito de su último programa que salió en la televisión abierta en Londres. Entonces él tiene la idea de, o más bien dicho, hacer una especie de documental en varios episodios de recopilar leyendas urbanas y tratar de encontrar como que la primera versión de esa leyenda y darle un sentido histórico o médico o científico a este suceso. Pero cuando la primera historia que le trae su secretaria es de una mujer que hace autostop y ocurren varios accidentes, él empieza a preguntarse por qué estos testimonios reflejan la historia en la que él conoció a su esposa. Empieza a traumarse y empieza a preguntarse, ¿acaso no me casé con un fantasma? Entonces, es este hilo de que nuestro protagonista esté cayendo en la locura, en la obsesión o en tratar de entender algo que no es necesidad de entender, es bastante desesperante y bastante tensionante, pero no llega al punto de tener miedo, porque a la final el fantasma nunca se nos desvela al protagonista ni a nosotros. Solo llegamos en las historias que cuentan las personas que vieron el suceso o que, digamos, lo vivieron o que presenciaron dicho evento. Así que, pero aún así es muy buena. Te deja también en vilo bastante tiempo y como también es cortita porque esta tiene apenas 80 páginas, también las acabas en una sentada. Así que les recomiendo mucho también La Dama en Blanco, The Lady in White. Ahora, el siguiente libro no es una novela per se, tampoco es una antología de cuentos per se, es más bien una recopilación de historias de nuestro folclore o de nuestros, digamos, nuestros aparecidos en la mayoría de nuestro querido país, Ecuador. El libro es Duendes y Duendas y más historias de otros aparecidos aquí, necesito nomás. Y este sí me dio miedo. Por el sentido de que muchas de estas leyendas que están narradas aquí, tal como las personas la contaron, porque son recopilaciones de testigos o de personas que te los cuentan, tienen un 90% de probabilidad de que sean reales, ¿ya? Entonces, el chistecito de que te aparezcan seres sobrenaturales o que veas procesiones gigantes o que cierto ente se haya apoderado de cierto edificio y que sea imposible recuperar es del día al día en los pueblitos de nuestro país. Y yo he crecido con algunas de estas historias que están aquí. Es más, como bióloga también he escuchado muchas otras historias de compañeros, de colegas mayores que se han ido al bosque y se han topado con ciertas otras cosas. Así que mentira no son. En todo caso, hay que tratarlas con respeto y también me di cuenta leyendo esta recopilación, es que muchas leyendas tienen diferentes versiones, pero en base es la misma leyenda.
Esto está lleno de tesoros incaicos. El famoso tesoro de Atahualpa, que todavía está perdido. Muchas leyendas tienen que ver con eso. Vemos cuyes de oro, haciendas inundadas, vemos lagunas que se tragan trenes, lagunas que se tragan camiones, en el caso de Cotacachi. No está ahí, pero yo lo sé. Como que castigos divinos, haciendas que están, digamos, compactos, personas que se salvan por los pelos de vender su alma, cosas así. Entonces son historias muy, digamos, como crueles, pero no tienen un final feliz per se. La mayoría de nuestros protagonistas terminan desviviéndose de diferentes formas y diferentes maneras o misteriosamente. Entonces es muy, digamos, extraño todo esto, pero es una muy buena recopilación de tradición oral aquí del país, aunque no están todas las provincias en este libro. De 24 provincias apenas solo hay 11. Entonces, bueno, pero yo imagino que este será un primer volumen y si es que la señora, la autora, ahora me imagino que ella continuará con su proyecto de recopilar las otras provincias que le faltan. Debo mencionar que, por ejemplo, las leyendas Shuar son muy interesantes, muy distintas y hay al menos dos leyendas que podría decirse que tendrían que ver con un vampirismo, ya, con un ser vampírico. Cosa que me parece muy extraña porque cuando hace un tiempo compré un nuevo libro que también recopila cuentos sobre los vampiros en Latinoamérica a partir del siglo XIX y XX. Ese libro, la primicia de ese libro, da a entender de que los otros como latinos no tenemos una figura folclórica que represente al vampiro. Entonces me llama mucho la atención. Lo malo de estos cuentos, o sea, de esta recopilación, es que no te indica más o menos la fecha desde la cual se empezó a contar esta historia. Entonces pueden ser historias desde 1800, 1700, 1600 o muchísimo antes de que llegaran los españoles y los incas mismos. Entonces es muy curioso todo esto, pero me llama bastante la atención. Así que ahí podría hacer un análisis completo. Alguien que sepa literatura y se interese en esto, puede hacer un estudio tranquilamente. Bueno, con este libro, que es el que sí me dio miedo, sí me marcó y estuve como que en vilo todo el tiempo, porque como ahora se va la luz, entonces tú no sabes si estas cosas vuelven a aparecer. Entonces, eso. Y el siguiente libro es The Picture of Dorian Gray, que vendría a ser el retrato de Dorian Gray del famoso autor Oscar Wilde. Yo a Oscar Wilde lo quiero mucho, me encantan mucho sus historias, sus cuentos. Su novela The Picture of Dorian Gray, yo la leí cuando tenía 16 años en el colegio. Fue igual, justamente para repasar nuestro inglés, la profesora nos la mandó y me encantó. Me encantó muchísimo. Es tan diferente, era tan diferente a lo poquito que había leído hasta el momento. Entonces, este libro es uno de los libros a los que más releído en mi vida. He leído como 5 o 6 veces. Pero esta versión, este libro yo lo compré hace como más de 10 años. Tal vez tenga ya 12 años en mi librero sin leerlo. Porque me pareció barato y la edición de Canterbury son estas con esta textura de cuerito bien bonita. Entonces solamente tengo que limpiarle un poco porque está como que empolvado, pero es hermosa. Aparte viene así, los textos lindos, bueno, eso aparte de la edición. Pero aún así, ahora que lo leo de grande, me doy cuenta de que Oscar Wilde en The Picture of Dorian Gray también mete como una especie de crítica social que nunca me di cuenta cuando las leí las primeras 5 veces. Y es que aquí Dorian es un dramático, es un mocoso que no tiene idea de nada, es como que le tuvieron encerrado toda su vida y recién a sus 20 años lo sacan al mundo y eso porque su tutor se desvivió y él tiene ahora que representar los negocios, la cara, el apellido de su tutor, que era su abuelo. Entonces, es como que Dorian es un niño del pecado escondido de todo el mundo y cuando se encuentra desgraciadamente con el afamado Lord Henry, a pesar de que Basil no quería que lo hiciera,
empieza a abrir una posibilidad de mundos para él, un excitamiento que no tuvo nunca en su infancia. Siempre que leo las historias estas de la época victoriana, siento que los ingleses no les daban cariño. Pero bueno, la cuestión es que Dorian es un dramático, se deja influenciar muy fácilmente, y a pesar de que Lord Henry le dijo que las personas influenciables eran demasiado despreciables, en pocas palabras, que eran basofias, que no tenían sentimiento propio, Dorian demuestra eso. Él se influencia demasiado por las palabras de Lord Henry, y Lord Henry lo toma como más que como un amigo, como su diversión, como su juguetito, como su proyecto. Como le voy a meter ideas a este guaguito que no tiene nada idea de la vida y veamos qué pasa. Básicamente eso es lo que pasa con Lord Henry. Lord Henry es una de esas personas más cínicas y más odiosas de la vida, pero es un excelente personaje porque él es el que está literalmente criticando la sociedad londinense de la época. Y es bastante, digamos, duro, muy duro, tomando en cuenta que todas las personas son mojigatos y no quieren que nadie se entere de sus trabajos sucios, sus tratos sucios, de sus, digamos, diversiones sucias. Pero todo el mundo sabe eso y todo el mundo se divierte cuando encuentran las verdades, los trapos sucios de otras personas. Y aunque Basil es parte de esa sociedad y trata de también de estar en bajo perfil y tratar de ser una buena persona, no puede influir demasiado en nuestro querido Dorian Gray. Así que, bueno, es una historia bastante buenísima, muy crítica, muy... Creo que Oscar Wilde tenía una espinita con su sociedad bastante dura. Y es como que todo esto es una receta para el desastre entre las influencias, entre el cinismo, entre los comentarios, digamos, crueles, entre todo eso que los ingleses veían como divertido en las altas sociedades, pero que para los pobres obviamente eran desgracias. Así que eso. Aún así es un clásico muy recomendado. Si es que tienen la oportunidad de leerlo, ya sea en inglés o en español, pues háganlo, que nunca se van a arrepentir. Jamás en la vida se van a arrepentir. Es buenísimo. Eso es todo lo que tengo que decir con el retrato de Dorian Gray. No digo mucho resumen porque es un clásico y ya creo que todo el mundo lo sabe de qué trata. Así que, pero bueno, eso. Ahora, continuando, el siguiente libro es el de La Cruz Verde y otras leyendas, al igual que el de Duendes y Duendas. Esta es como una especie de recopilación de las leyendas, pero de aquí de mi ciudad natal, Ibarra, en Imbabura. Y el libro está bastante completo, muy completo. Tiene muchas leyendas que yo desconocía. También te da datos históricos más o menos, digamos, en su contexto. Te da muchos datos de esto, de su contexto. Pero aún así no deja de ser una recopilación de leyendas. Bastante interesante, bastante buena y narrada de una forma muy amena para las personas, para que se diviertan. Ese también me traumó bastante, por eso tuve que leer el retrato de Dorian Gray para, digamos, bajarme un poco el tono, porque todas las cosas pasan aquí a la vuelta de mi casa. Claro que hace siglos atrás, pero aún así no deja de ser la vuelta de mi casa. Entonces, eso, es bastante bueno porque algunas leyendas, como les digo, yo ya me las sabía. Y, y bueno, ¿qué más les puedo decir? Son historias bastante de aparecidos, de personas igual que se salvan por los pelos, o de personas que hicieron pactos, o de cosas muy extrañas que han pasado, de existencia de brujas, de sitios con alto contenido, digamos, espiritual, y todo eso a la vuelta de mi casa. Bueno, eso con esta leyenda es cortito, está en español, aunque está mal editado porque da a entender que todo esto es autopublicado. Las imágenes no tienen casi nada que ver con lo que están contando. Bueno, tal vez sean ilustraciones, pero no tienen mucho que ver con lo que están contando. Así que, ya. Pero aún así es bastante bonito. Bastante completo, digámoslo así. Al menos para toda la ciudad de Ibarra está bastante bien. Porque a diferencia de este, que es el siguiente libro que les tengo que presentar, que es A Magical Mystery Tour, Legendas and Traditions Around Imbabura. Este supuestamente se enfoca más en toda la provincia, pero igual siguen siendo solo leyendas de la capital de Ibarra y poquitas de Otavalo, de casi ninguna de Pimampiro y de Urucuquí. Ya falta Cotacache, falta Antonio Ante y bueno, eso. En toda cuestión, este está en inglés, pero a diferencia de los otros 3 libros que estaban en inglés, como obviamente el autor habla español,
No es un inglés completo, tiene bastantes, digamos, carencias, tiene bastantes faltas, es como que las ideas no están bien puestas, se repiten párrafos, los párrafos no están, o sea, el texto no está coherente, hay cosas que se repiten. Entonces, esto es como alguien que lo escribió como para solamente tener esta información y traducirlo, pero no lo hizo muy bien. Pero aún así está, digamos, bastante interesante porque tiene otras novedades como las cosas de Kotakachi, un poco más de historias, digamos, más, no leyendas, sino registros históricos o alguna cosa así, pero como está en inglés y en un inglés no muy bonito, entonces le falta. Pero aún así es bastante buena como información. ¿Ya? Ya. Eso es todo lo que les quería decir de este wrap-up del Spooky Season. Espero que el próximo año pueda leer otras cosas más en esta época. Si no, pues ya nada. Entonces, ahí les diré si es que leeremos Spooky o no leeremos Spooky el siguiente año, dependiendo de lo que tengamos en el librero, porque obviamente damos prioridad a lo que tengamos en el librero, como siempre. Entonces, eso es lo que les quería decir. Muchísimas gracias por estar por aquí. Tengan cuidado en esta noche, que es donde el velo entre el más allá y el más acá se disipa, pero aún así que disfruten su noche de Halloween o disfruten de su feriado en todo caso y ya nos veremos en otra ocasión. Chao.